Oseas, capítulo 9, versículo 1 al 4, a medida que lo vayamos encontrando, lo podemos poner de pie para la gloria del Señor. Oseas 9, versículo 1, doy lectura en el nombre del Hijo de Dios. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo, como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste el salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán llanto y luto. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les será a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Este pan no entrará en la casa de Jehová. Amén. Amén. Bendito Padre, te agradecemos porque un día más, un día del Señor más, estamos reunidos con nuestros amados hermanos. Hemos venido, Señor, con el corazón dispuesto a que tú nos hables. Hemos recibido, Señor, el devocional, hemos podido orar al Señor, hemos podido entonar alabanzas a tu nombre. Ahora necesitamos, Señor, seguir siendo edificados por medio de las Sagradas Escrituras. Abra nuestro entendimiento para que comprendamos la palabra de Dios. Señor, permita que seamos o que nos sea hablado a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Redargúyenos, exhórtanos, Señor, por medio de las Sagradas Escrituras. Te lo rogamos y te suplicamos, que tu palabra sea anunciada con poder. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, mis amados en el Señor. Ya se ha terminado, ¿cierto?, el capítulo 8 del libro de Oseas, en el cual nuestro hermano Alejandro y nuestro hermano Gerson estuvieron exponiendo de muy buena manera esta hermosa palabra de Dios. Como podían ver en los primeros versículos del capítulo 8 de este libro de Oseas, podían entender con una claridad tremenda que este pueblo había afectado su relación con Dios. Este pueblo se había vuelto a la hipocresía y había aparentado dar una adoración a Dios. Pero una y otra vez el Señor pudo reprender al pueblo y le decía de esta manera: ustedes de labios me honran, de labios, cierto, adoran a Dios, pero su corazón, ¿cómo estaba? Lejos de Él. Es importante que cuando adoremos a Dios lo hagamos de verdad. No solamente de labios, sino de nuestro corazón. Desde el interior de nuestro ser, nuestra vida pueda ser una vida de adoración a Dios. Pero esta advertencia en misericordia, severamente, les exponía a este pueblo las terribles consecuencias de apartarse del pacto de Dios. Porque ¿quiénes perdían al apartarse del pacto de Dios? ¿Quiénes eran? Los israelitas. Así, ¿quiénes pierden cuando nos apartamos de Dios? Somos nosotros mismos. Dios no pierde nada con que nosotros nos alejemos. Somos nosotros quienes perdemos tanto al alejarnos de nuestro amado Dios. Tristemente, el castigo que vendría sobre este pueblo que se aparta de Dios, sobre este pueblo que con hipocresía se acercaba al Señor, el juicio sería muy grande. Y ese juicio no solamente afectaría a la gente adulta, afectaría también a la descendencia de este pueblo. Vendrían los asirios y los sacarían de aquella tierra y llevarían a esclavitud tanto a adultos, ancianos, jóvenes y también a los niños. Cuando un padre de familia, cuando una familia se aleja de Dios, ¿sabe quiénes pierden? No solamente ellos, sino también sus hijos. Pues los hijos son la siguiente generación que debe adorar a Dios.
¿Por qué es hermoso que los niños puedan estar aquí presentes el día del Señor? Porque ellos, poco a poco, aunque usted no se dé cuenta, ellos poco a poco se van edificando por medio de la palabra de Dios. Poco a poco se van acostumbrando a entender y comprender, a tener ese deseo de adorar a Dios. Porque si hay algo que cada padre de familia debe hacer, es preparar el corazón de su hijo. Así como un sembrador prepara el terreno para así echar la semilla, o alguien echa la semilla en medio de todo el pastizal. No, ¿cierto? Primero, ¿qué se hace? Se limpia el corazón. Los niños y la descendencia están siendo afectada, tanto por la televisión, tanto por los videojuegos, tanto por el mismo colegio, y hay tantos ataques hacia ellos, hacia esta descendencia en el mundo, que no bastará con 2 horas de reunión, sino con un deseo fiel de cada padre, de cada madre, de poder inculcar toda esta preciosa palabra en sus corazones. Así nosotros, amados, también los adultos, no esperemos estar receptivos el día del Señor hacia la Escritura. No esperemos estar con todo ese deseo de poder adorar a Dios si no preparamos nuestros corazones durante la semana. ¿Qué acontecería si nos llenamos solamente de mundanalidad y no le damos lugar a Dios en nuestras vidas? Lamentablemente estaremos tan débiles esperando el próximo domingo que no estaremos firmes ante las acechanzas del enemigo. Por eso es importante, amados, que constantemente estemos bajo la lectura de la palabra de Dios, que constantemente estemos meditando en ello. ¿Recuerda el Salmo 1? ¿Qué es lo que dice aquí el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en los caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita algún día, ¿no? En ella medita de día y de noche, y va a ser como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Nosotros hemos visto esos grandes sauces que están al lado de esa fuente de las aguas. ¿Cómo están? Se secan en algún tiempo, ¿no? Siempre están verdes y frondosos. Así todos aquellos que se coloquen en la corriente del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre permanecerán fuertes y vigorosos. Piensen estos pequeños que puedan ser, por medio de la gracia del Señor, expuestos a esta palabra de Dios. Serán fortalecidos, estarán siempre fundamentados en esta maravillosa Sagrada Escritura. También pudieron ver en los siguientes versos cómo este pueblo había sido tan hipócrita que a la vez quería servir a Dios y después ¿a quién quería servir? A los ídolos, ¿cierto? El corazón de ellos quería servir a otros dioses, cometiendo así una gran infidelidad delante de Dios. Porque ¿cómo se muestra Dios en las Sagradas Escrituras? Como un esposo, ¿cierto? La iglesia es la esposa del Cordero. El pueblo de Dios es la esposa de Dios. Entonces la esposa de Dios, ¿cómo debe permanecer el pacto? Debe permanecer fiel, ¿cierto? Por eso que este libro de Oseas eso es lo que muestra, la infidelidad de un pueblo que se va tras otros dioses. Y se podía llamar a la meditación y decir, ¿qué está haciendo un ídolo en nuestro corazón? ¿Qué está quitándonos el tiempo? Porque nosotros podemos decir que nuestra vida es bastante ocupada. Tenemos hoy en día, ¿cierto? Las 24 horas no nos están alcanzando con todas las cosas que tenemos que hacer. Pero la Escritura no en vano dice, para todo hay, para todo el tiempo, ¿se fijan? Entonces, debemos nosotros, como nuestro hermano Cristóbal también podía exhortarnos el día martes, somos nosotros, amados, los que tenemos que aprender a administrar bien el tiempo. Porque de las 24 horas, si bien estamos ocupadísimos, siempre hay un tiempo de ocio, ¿no? Siempre hay un tiempo de ocio. Y a veces nosotros le estamos dando lugar a otras cosas y no le estamos dando lugar a la palabra de Dios. Y si no le damos lugar a la palabra de Dios, ¿eso quiere decir que lo estamos cambiando? No. Por eso, no pensemos que al ser cristianos decimos, no, yo no tengo ídolos, no tengo estatua en mi casa, no tengo ninguna figura de Cristo ni de la Virgen María. Pero podríamos estar teniendo otro tipo de ídolo en nuestro corazón. Recuerde que amar algo es dedicarle tiempo. Amar algo es entregarse hacia eso. Y muchas veces nosotros, en esta época que estamos,
estamos siendo entregados más al ocio que a amar a nuestro amado Dios. Que el Señor nos ayude a ser buenos administradores del tiempo. Pero qué castigo terrible vendría sobre este pueblo que quería permanecer en idolatría, que quería permanecer en rebeldía delante de los ojos de Dios, que no quería volverse al Señor. Qué castigo tremendo vendría sobre ellos y sobre su descendencia. Es en ese contexto que entra este capítulo 9 del libro de Oseas. Y esta fracción la pudimos estar predicando también en la Iglesia Bautista Machalí. Claro que la predicamos en tono de predicación, no en tema de predicaciones positivas, ¿cierto? Verso a verso, como lo estamos haciendo aquí. El libro de Oseas, capítulo 9, versículo 1, dice así: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de tu vida. Un pueblo que permanece en hipocresía, un pueblo que permanece en idolatría, en infidelidad delante de los ojos de Dios, se presenta de una manera triste. ¿Sabe cómo están ellos? Gozosos. Y es triste pensar esto porque dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo. Saltar de gozo, conforme a la Sagrada Escritura, es un arcaísmo, si lo podemos decir, que refleja una alegría inmensa. Cuando alguien experimentaba en la antigüedad una alegría inmensa, ¿cierto? Saltaba de alegría. Y ellos estaban en infidelidad, no estaban sirviendo a Dios como corresponde, y estaban en idolatría. ¿Y cómo se encontraban en su vida actual? Felices. Como que nada pasara. Como si nada aconteciera al estar lejos de Dios. Pero aquí el profeta es incisivo, porque uno podría decir, con todo lo que le ha dicho en estos capítulos, este pueblo se va a volver al Señor. Pero lamentablemente no se quiere volver al Señor. Y en vez de tomar una actitud humilde y humillarse y volverse al Señor, ¿sabe lo que hace este pueblo? Se alegra. Está alegre en la idolatría. Está alegre en la infidelidad a Dios. Pero aquí le dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Mire, vamos al Salmo 73, por favor, acompáñenme al Salmo 73. ¿Por qué hace esta mención el profeta? ¿Se ha hecho usted la pregunta o alguna vez ha dudado en su mente mientras busca el Salmo 73 y ha dicho: parece que esas personas que no sirven a Dios a veces se ven felices, ¿no? ¿Ha visto que aquellas personas que no sirven a Dios a veces les está yendo pero súper bien? Ellos se ven felices y no les ha llevado a dudar y pensar: ¿y por qué a ellos les está yendo bien? Yo estoy sirviendo al Señor, ¿y por qué me está yendo mal? ¿Por qué parece que el servir al Señor muchas veces me ha traído más problemas? Y ellos se ven tan felices, se ven tan bien. Eso no piense que usted nomás lo ha pensado. Mire, vamos al Salmo 73, dice, este es Asaf. Él estaba en una época de Israel donde estaban siendo esclavizados. Y mire lo que dice el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero ¿cómo se sentía él? Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué hizo Asaf? Estaba viendo que los impíos, la gente que no sirve a Dios, le está yendo súper bien. Y él que está sirviendo a Dios, dice: por poco me caigo. Por poco estaba pasando él por un mal momento. Dice: por poco mis pies resbalan, por poco me deslizo en el camino. Y lo hice porque tuve envidia de la prosperidad que ellos estaban viviendo. A veces nos vamos a encontrar así, amados, al ver que ellos están surgiendo y nosotros es como que estamos de prueba en prueba. Miren lo que dice verso 4, y aquí lo empieza a describir cómo los veía aquellos que no servían a Dios. Dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Es decir, ellos viven despreocupados. Y uno ve, el mundo vive despreocupado, vive en fiesta, ellos están felices, piensan que todo está bien. Dice: no pasan
trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. A veces nos he encontrado con compañeros de trabajo que escupen al cielo. Ellos dicen palabras malas en contra de Dios. Y ellos dicen, no, esto es gracias a mí, todo lo que tengo, todo este auto que ustedes pueden ver, toda esta casa, todo esto es gracias a mi esfuerzo, dicen ellos con tanta soberbia. Y uno dice, ¿cómo pueden permanecer ellos vivos si se están yendo en contra del Dios viviente? Es lo mismo que está experimentando Asaf aquí, dice, verso 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Te fijas, hay uno en ese estado que está muchas veces de debilidad, de prueba, de dificultad. Uno le dice a esta persona, no sirvan al Señor, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Empiezan a cuestionar y dicen, ¿acaso el Altísimo tiene conocimiento? Entonces uno ve que ellos, en vez de volverse al Señor, ellos con su abundancia empiezan a olvidarse más de Él y a ser blasfemos, es decir, insultan al nombre del Señor. Verso 12, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mire, él empieza a cuestionarse, entonces dice, mire, yo estoy limpiando mi corazón, estoy volviéndome más y más a los caminos del Señor y me está yendo más mal. Y a él que está blasfemando contra el Señor le está yendo bien. Entonces él empieza a cuestionarse y dice, verso 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Porque ¿sabe lo que le estaba pasando? Él se estaba volviendo al Señor. Y mire lo que le pasa, dice, pues he sido azotado todos los días y castigado todas las mañanas. Es decir, él se preocupaba por servir al Señor. ¿Y qué recibía? Más azote. Recuerden, está en esclavitud. Yo voy a guardarme para el Señor. Y vienen la mañana y empiezan a azotarlo hasta dejarlo casi moribundo. Entonces dice, ¿acaso en vano he limpiado mis manos? ¿Acaso en vano me he portado bien? Si uno podría decir así. Verso 15, si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaré. Pero aquí está el corazón de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Aquí está el corazón de alguien que verdaderamente ha sido transformado. Porque dice, si bien, ahora es como que él está volviendo en sí y dice, si dijera yo voy a hablar como ellos, es decir, me voy a comportar como ellos, yo lo estaría mintiendo. Porque por mucho que me esté yendo mal por servir a Dios, por mucho que esté siendo probado, les mentiría si le dijera me voy a ir al mundo. Ese es el corazón de alguien que verdaderamente ha sido renovado por el Espíritu Santo. Ese es el corazón de alguien que verdaderamente ama a Dios. Y dice, me puede estar yendo muy mal, pero les mentiría si les digo me voy a ir al mundo porque a ellos les está yendo bien. Verso 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, todo esto él empezó a meditar. Pero aquí viene el verso 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Qué concluyó? Dice, pero yo entrando al templo de Dios comprendí una cosa. Comprendí que, ¿qué cosa? El fin de ellos. Amados, podemos ver a las personas muy felices. Podemos ver a las personas que le está yendo muy bien al haberse alejado de Dios. Podemos ver eso. Pero ¿saben lo que nosotros no debemos tener envidia? ¿Saben lo que tenemos que tener en nuestro corazón? Debemos tener compasión por ellos. Porque esa felicidad que tienen es una felicidad válida. La palabra vanidad, ¿cierto? Es una palabra muy utilizada en el libro de Eclesiastés por Salomón. ¿Y qué significa la palabra vanidad? ¿Cierto? Esta palabra vanidad hace alusión a lo que el lenguaje hebreo quiere explicar. Es como el humo. Como el humo, uno lo ve y de un momento a otro se desvanece, ¿cierto? Eso es lo vano, eso es lo vanidad, eso es lo vacío. En un momento usted lo ve y al otro momento desaparece.
Es decir, la felicidad del impío, la felicidad de los que se alejan de Dios, la felicidad de aquellos que no quieren tener en cuenta a Dios, va a ser una felicidad momentánea. Y es ahí donde hay que tener cuidado. Por eso uno los ve felicidad, uno le puede estar yendo mal, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando yo estoy mal, cuando los cristianos estamos mal, ¿quién está de nuestro lado para sustentarnos? El Señor, ¿cierto? Pero cuando el impío cae, ¿quién lo va a ayudar? Cuando la felicidad del impío se extinga y desaparezca, ¿quién lo va a levantar? Ahora entiende por qué Oseas está diciendo esto. Les dice, no se alegren, no salten de alegría como lo hacen los mundanos. No salten de alegría, no se alegren porque ustedes están haciendo las cosas mal y piensan que van a recibir puras cosas buenas. Porque así como el impío va a ser destruido en un instante, así aquellos cristianos que se vuelven atrás, de un momento a otro van a recibir el golpe y los azotes de la disciplina de Dios. Porque si Dios nos ama, Él nos va a disciplinar. Si Él nos ama, va a llegar, ¿qué cosa? El apretón de la mano. Y esta analogía es buena, es como ese caballito que está amarrado al palo y tiene un montón de soga. Piensa que está libre, que está bien, hasta que le llega el tirón, ¿cierto? Y ese nudo que le llamamos acá el nudo pescuecero, ¿cierto? Lo arrastre y lo tire como un chicle de nudo. Es así pasa. Cuando uno se va alejando de Dios, piensa que está bien, hasta que llega el apretón, y ahí sí que duele, hermanos. Si Dios nos ama y no quiere que nos vayamos al infierno, ¿sabe lo que va a hacer? Con lágrimas nos va a hacer volver a Él. El pueblo de Israel, para que entendiera no ser infiel, ¿sabe lo que hizo el Señor? 70 años tuvo a Judá cautivo en Babilonia. Y ahí ellos, de alguna manera, comprendieron que alejarse del Señor es lo peor que un ser humano puede hacer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Es decir, el impío, ¿cómo va a caer? De repente. ¿Cierto? Igual que un terremoto. La persona puede haber hecho planes, puede haber hecho tantas cosas y viene un terremoto y todos sus planes, todas las cosas quedaron ahí. Entonces, si hay algo que debemos guardarnos es de tener envidia de los arrogantes. Es de tener envidia de aquellos que pareciera al alejarse de Dios le está yendo bien. Por eso, Oseas, volviendo a Oseas 9:1, dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Es decir, como aquellos que no conocen al Señor. Pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. ¿Qué hizo este pueblo? Sino fornicar. Es decir, prostituirse. Eso es lo que en esto cayó este pueblo, en prostituirse. ¿Por qué se habla de prostitución? Porque ¿qué es lo que hace, cierto, una persona que se dedica a eso? Lo hace, cierto, por dinero, para obtener algún tipo de ganancia. Así el pueblo de Israel se iba tras los Baales, porque miren, entendamos una cosa, el pacto, el antiguo pacto, el pacto mosaico, estaba hecho bajo condiciones. Si ellos no cumplían las condiciones, la prosperidad les era quitada. Entonces ellos, como querían permanecer en desobediencia y querían recuperar lo que habían perdido, ¿sabe lo que hacían ellos? Se iban a los Baales. Entonces decía, voy a servir a Dios, voy a servir a los Baales, voy a servir a Cera, voy a servir a toda esta cantidad de dioses, voy a servir a toda esta cantidad, si total, de uno de ellos voy a recibir algún beneficio. Pero ¿qué les dice aquí el Señor a ellos? Les dice, tú has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Pero mire lo que dice el verso 2. La era y el lagar no los mantendrán y les faltará el mosto. Es decir, como castigo, puede estar muy alegre por ser infiel a Dios. Puede ser muy alegre al apartarte de tu Dios. Amaste este salario de iniquidad. Amaste esta recompensa que has recibido por alejarte de Dios. ¿Y en qué se traduce esa recompensa? ¿Por qué el pecado es atractivo? Porque se consigue algo, ¿no? Porque cuando se peca se consigue algo. De una u otra manera se consigue algo que ¿qué quiere? ¿Quién quiere eso? ¿Nuestra carnalidad o no? El pecado es atractivo porque hace que nuestro corazón consienta hacerlo.
Pero una vez que realizamos el pecado, ya, cedimos al pecado, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué se acabó la felicidad? ¿Sabe por qué se acabó la felicidad? Porque obtuvimos el salario de nuestra iniquidad y ahora vamos a tener que hacernos responsables de las consecuencias de nuestro pecado. Por eso esta alegría es una alegría pasajera. Este salario, el recibir, el pago por el pecado, va a ser algo momentáneo, porque cuando le toque tener necesidad, que le dice el Señor, la era, es decir, donde se obtiene el trigo. Recuerden que las eras, aquí, ¿cierto? En este país, ¿cómo lo hacen? El trigo, ¿cierto? Lo cortaban y después, ¿qué es lo que pasaban por arriba? Caballos. Esas eran las eras, donde los caballos venían y separaban el trigo de lo que es en la otra parte, ¿cierto? Entonces, le está diciendo a ustedes que le va a faltar el trigo. Si a un país de la antigüedad le faltaba el trigo, le faltaba todo. Le faltaba todo. Les va a faltar el mosto. Recuerde que el vino era tan importante en aquellos días porque el vino, al mezclarlo con agua, purificaba el agua. Purificaba. Antes uno no podía tomar agua de un riachuelo, se moría porque estaba toda contaminada. Esa agua debían mezclarla con poco. Entonces, ¿por qué era tan importante todo esto? Porque el salario de su iniquidad le saldría caro. Como dice, el hacer esto tendrían que pagarlo caro. Por ejemplo, uno se pasa un semáforo en rojo y dice voy a llegar temprano por haber hecho eso. Pero si resulta un accidente, algo, ¿qué pasa? El querer hacer eso, al final, me resultó el pagarlo caro. Me salió más caro que si hubiera esperado. Es así el pecado. Uno piensa que la está haciendo bien, pero no sabe que va a ser de pérdida para nuestra vida. Entonces, este pueblo, ¿qué iba a acontecer con ellos? Iban a tener pérdida. Ellos pensaron que al entregarse a este tipo de pecado, la harían bien, pero ignoraron de que al ser infieles al pacto, Dios les quitaría toda la prosperidad que ellos tenían. Como dice el dicho del mundo, ¿cómo es? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es decir, es fácil. Una persona dice, no, si yo me alejo del Señor nomás, pero cuando verdaderamente el Señor nos aprieta, ¿cierto? Y se aleja de nosotros, nos deja solitos y recibimos todo el castigo, es ahí donde comprendemos lo importante. Por eso sirve que el Señor nos discipline, ¿no? Sí. No solo debemos decir, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, no, debemos decir también, Señor, disciplina. Disciplíname, Señor, porque es la única manera que yo sea un buen cristiano. ¿Y qué pasó con este pueblo? Cuando fueron atacados por los asirios, ¿saben lo que pasó con este pueblo? Sufrieron el despojo o que se les quitaran todas sus pertenencias. Ellos quedaron totalmente en la ruina. Y Rabsaces, que era uno de los militares de aquellos días, cuando va a Judá, ¿sabe lo que le dice a Judá? Para meterle miedo le dice, ¿acaso el Dios de Samaria los pudo librar de mi mano? Mire cómo hacía este mundano. Pero el punto era que el Señor se había alejado de Samaria, se había alejado del reino del norte, del que estamos hablando aquí, a causa de su infidelidad. Pero ¿qué hace el mundano? Siempre dice, no, ¿acaso Dios lo puede librar ahora? Porque cuando uno se aparta del Señor, ¿sabe lo que pasa con uno? Queda desprotegido. Queda desprotegido. Sin el Señor no tenemos nada, hermano. ¿Sabe cuál es uno de los más terribles juicios que el Señor puede enviarnos? Es que Él no nos escuche. Mire, veamos lo que dice Jeremías 14:12. Vamos a Jeremías 14:12. Y vamos a leer desde el verso 11. Mire, esto es uno de los castigos que como hijos de Dios, por ser desobedientes, por ser infieles, podemos recibir. Necesitamos ser alertados antes de que sucedan las cosas. Jeremías 14:11. Mire lo que le dijo el Señor al profeta. Escuche bien. Jeremías 14:11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no iré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Acaso esto no es triste, hermanos?
Que el Señor nos llegue a decir y que uno vaya a orar por alguien, oremos por tal persona. Y el Señor le diga, no ores por esa persona. No ores por esa persona. Y cuando esa persona quiera orar a mí, yo no lo voy a escuchar. Y cuando esa persona quiera adorarme, porque recuerde que los holocaustos y todo eso era el tipo de adoración, cuando ellos vengan a adorar al Señor, yo no los voy a escuchar. Aunque ellos ayunen, aunque ellos se priven de comer alimentos, yo no los voy a escuchar. ¿No es acaso eso un terrible juicio? ¿No es acaso eso uno de los más terribles juicios que alguien puede recibir, amados? El silencio de Dios es una de las cosas más tristes que alguien puede vivir. Y muchas veces el Señor, como le digo, nos deja que lo apartemos de Él. Pero cuando venga y nos deje el silencio de Dios, y vamos a orar, Señor, ayúdame, Señor, por favor, guárdame, Señor. Señor, por favor, te necesito. No te voy a ayudar. Señor, si ahora sí que voy a servirte bien, Señor, y vamos a hacerlo. ¿Para qué el Señor necesita hacer eso? Para que nosotros reconozcamos y verdaderamente apreciemos quién es Dios. Porque eso es lo que pasa, amados. A veces un hombre no aprecia a su familia, ¿sabe hasta cuándo? Hasta cuando la pierde. Cuando un esposo o una esposa pierde a la otra persona, ahí verdaderamente, oh, que lamento tanto esto y quiere volver atrás, pero sabe que no puede. Entonces, ¿con Dios se juega o no? Con Dios no se juega. Con Dios no podemos jugar. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a ser algo. Y como corrección podemos recibir esto, ¿sí? Si vamos a ser corregidos por Dios, sí, podemos recibir esto. Volvamos a Oseas capítulo 9, ahora en el verso 3. Dice, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Mire el castigo que el Señor iba a enviar sobre este pueblo. ¿De dónde lo había sacado el Señor a ellos? Al pueblo de Israel, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde? De Egipto, ¿cierto? ¿De dónde? ¿Se acuerdan de dónde lo sacó el Señor por mano de Moisés? De Egipto, ¿cierto? ¿Y qué representa Egipto? Representa el mundo, ¿cierto? ¿Y qué les dice el Señor a ellos? Aquí entonces palabras entendibles para nosotros. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverán. Volverá Efraín. Recuerden que Efraín es un seudónimo del reino del norte. Dice, volverá Efraín ¿a dónde? A Egipto. Entonces el Señor les dice, ya, ustedes no van a quedar en esta tierra. ¿Saben dónde van a tener que volver? Al mundo. Van a tener que regresar al mundo. ¿Y qué van a hacer en el mundo? Van a comer comida inmunda. Dentro de la ley mosaica existía, la ley, ¿cierto?, la podríamos catalogar o distribuir en tres. La ley de los 613 mandamientos contenidos en los primeros 5 de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay 613 mandamientos. Y dentro de esos 613 mandamientos tenemos la ley moral, que es la que nos mantiene vigente Dios ahora. Estaba también la ley, si lo podemos decir, de los ciudadanos. Y estaba, ¿cierto?, dentro de esta ley para los ciudadanos, y estaba también la ley ceremonial, que era donde mataban animales, había sacrificio y todo eso. Obviamente la ley ceremonial está cumplida en Cristo, y la ley ciudadana obviamente también la cumplió Cristo, y eso era para el pueblo de Israel. Pero ¿qué quiero explicar con esto? Dentro de la ley que ellos debían cumplir como ciudadanía, ellos no podían comer cualquier cosa. Pues se dan cuenta que ellos no podían comer cerdo, no podían comer algunos animales que tenían pezuñas, todo este tipo de cosas, la comida kosher, como le llaman ellos. No podían comer ese tipo de cosas. Y otra de las cosas que ellos no podían hacer era, por ejemplo, si moría algo, no había un animal ahí, no podían comer ahí, porque eso contaminaba su vianda. Y eso lo hacía la persona inmundo. Y si una persona era inmunda, estaba en pecado delante de Dios y no podía presentarse en adoración al Señor. Entonces, el volver al mundo les haría contaminarse con la comida presentada a los ídolos, con la comida que estaba manchada con pecado. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir aquí? Que el volver al mundo, amados,
nos hace ir a comer qué cosa, pura basura. Nos hace alimentarnos de pura basura. Y si nosotros queremos volver a Egipto, regresar de donde el Señor nos sacó, ¿qué vamos a conseguir con eso? ¿Qué vamos a conseguir? Sino quedar sucios, sino quedar completamente cochinos de toda esta suciedad del pecado. Por eso, amados en el Señor, tengamos cuidado de regresar a Egipto. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor acerca del verdadero proverbio? Dijo, el perro vuelve ¿a dónde? A su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Si nosotros, ahí hay dos efectos. Si nosotros somos desobedientes a Dios, vamos a ensuciarnos y vamos a tener que sufrir la disciplina del Señor. Pero también hay otra catalogación. Aquellos que nunca han sido de Dios. Porque un cerdo, aunque usted lo lave, usted lo puede dejar limpiacito. ¿Y a dónde va a querer volver? ¿A dónde va a querer volver el chanchito? Al barro. ¿Entiende? Y usted lo puede lavar, lo puede limpiar, pero va a ser absolutamente lo mismo. ¿Y qué va a hacer el perrito? Usted le puede dar la mejor comida, puede procurarse por comprarle lo mejor, pero si hay un vómito se lo va a comer. ¿Y qué quiere decir esto? Que una persona que no es de Dios siempre va a volver de donde pertenece, al mundo. Siempre va a regresar a cometer su propia naturaleza. Por eso la hipocresía no nos sirve aquí, amados. Ser hipócritas a nosotros no nos sirve, amados en Cristo. ¿Y por qué no nos sirve la hipocresía a nosotros? Porque la hipocresía solamente es una chapa. Es como lavar un cerdo. ¿Va a volver dónde? A la suciedad. Va a volver a la pecaminosidad. ¿Qué dijo en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17? Es menester, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Porque si comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que están en el mundo? Y luego dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el infiel y el pecador? Es decir, infieles son los que han estado en los caminos del Señor y se apartaron. Y el pecador son las personas que no han estado en el camino del Señor, pero sí, por su propio pecado, quieren estar ahí. Una cosa debemos entender nosotros como cristianos. Necesitamos una disciplina del Señor. Necesitamos que el juicio comience por la casa de Dios. Si bien, entendamos una cosa, nuestro pecado ha sido pagado ¿por qué? Por Cristo. En la cruz del Calvario. Tanto nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero las consecuencias del pecado que nosotros cometamos a sabiendas, esas consecuencias vamos a tener que pasarlas nosotros. Esas consecuencias vamos a tener que experimentarlas nosotros. Eso es lo triste y lo difícil de esto. Por eso nosotros debemos constantemente estar ¿dónde? En la fuente, como cantábamos, de agua viva. ¿Dónde debemos estar constantemente? Meditando en la ley de día y de noche. Mi hermano Ángel incluso me podía pasar una aplicación donde uno puede escuchar la Biblia dramatizada, puede ir entendiéndola mejor y es muy buena, la puede bajar y ha sido de gran beneficio. Hoy en día tenemos tantas cosas en las cuales uno puede decir no tengo tiempo, pero uno en algún momento puede ponerse un audífono y escuchar la palabra de Dios y se va a edificar. Pero si queremos abandonar esto, lo único que vamos a resultar son dos cosas. O nunca hemos sido del Señor y vamos a pudrirnos en el mundo y nos vamos a ensuciar, o vamos a ir al mundo por habernos debilitado tanto y va a tener que llegar el punto en que esa felicidad momentánea que estamos teniendo la vamos a perder por un puro apretón de la mano del Señor, por ese puro apretón que el Señor nos va a pegar por ser desobedientes e infieles a Él. La palabra del Señor es clara, tan así que el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice así: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Muchos andan detrás temiéndole al demonio, temiéndole al diablo, temiéndole a medias cosas que hay. Pero sabe que no hay nada más terrible que caer en las manos de un Dios viviente. Incluso la palabra dice, ¿creen que Dios es uno? ¿Creen que Dios es uno? ¿Cierto?
bien hacen, dice. Los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios con tan solo saber que Dios es uno, ellos saben lo que pasa con ellos y ellos tiemblan. Pero los seres humanos somos tan irreverentes, somos tan muchas veces cerrados de mente, que no consideramos que Dios es tan justo, Dios es tan recto, Dios es tan poderoso, que ante su ira seríamos despedazados. Piense y medite una cosa. Él no consideró ni a su propio hijo cuando lo permitió que lo azotara. Él ni siquiera consideró que era su hijo, imagínense. Porque si tiene que alguien recibir el castigo aunque sea su hijo, él lo hace. Si él tiene que abandonar a su propio hijo porque ha cargado con todo el pecado, él lo va a hacer. Y si él no considera a su propio hijo, ¿qué queda para nosotros? Por eso con Dios no se juega, y este pueblo infiel creía que podía jugar con Dios. Veamos el verso número 4 de Oseas. Oseas 9, verso 4. Dice así: no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos. Como pan de enlutados le será a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Este pan no entrará en la casa de Jehová. Las libaciones, los sacrificios, ¿sabe para qué? Eran el sistema de adoración que tenía el pueblo de Israel. Los sacrificios y las libaciones no solo era la adoración, sino que era la gracia que Dios le administraba a ellos para que fueran perdonados. Porque ¿qué debían hacer? Sacrificar un animal. Y ese animal tipificaba ¿qué era? Cristo. Las libaciones era el sistema de adoración que ellos tenían. Entonces Dios le está diciendo esto. Mire la comparación que está haciendo. No harán libaciones a Jehová, ni sacrificios le serán gratos. Como pan de enlutado será a ellos. Como le dije, la comida que estaba cerca de los muertos era una comida que estaba contaminada, y eso hacía que todo lo que ellos estaban sirviéndose estaba contaminado con pecado. Entonces aquí le está diciendo: la adoración que ustedes hacen en hipocresía, la adoración que ustedes hacen gobernados por el pecado, es inmundicia delante de Él. Hermanos, se lo digo con todo el amor del Señor, si aún no hemos sido salvos, no podemos jugar con Dios. Si aún no hemos sido salvos, de nada sirve orar, de nada sirve cantar, de nada sirve que nos tomemos 2 horas para estar aquí escuchando la palabra de Dios, si vamos a salir por esa puerta y vamos a seguir siendo los mismos hipócritas de siempre. De nada sirve, de nada sirve, porque sería como una comida contaminada con inmundicia. Queremos adorar a Dios con un corazón sincero. Queremos adorar a Dios, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Como hemos explicado una y otra vez, nosotros como bautistas no levantamos las manos a decir gloria a Dios, porque creemos que hacer ese tipo de cosas, ¿sabe lo que hace? Se termina vanizando o mundanalizando o haciendo de una manera tan despreocupada de creer que dar gloria a Dios es esto. Y la gloria a Dios, ¿sabe lo que significa? Vivir una vida recta delante de los ojos de Dios. De nada saco con levantar mis manos aquí si no estoy viviendo para la gloria de Dios, si no estoy viviendo para el Señor. De nada me sirve. Por eso, amados, por el amor de Cristo, le ruego y le suplico, si hemos pecado, si tenemos un pecado oculto dentro de nosotros, ya no lo escondamos más. Vayamos al trono de la gracia, vayamos a Cristo para hallar en Él el oportuno socorro, para hallar en Él el descanso para nuestras vidas. Porque aquellos verdaderos cristianos no se contentan con pecar. ¿Sabe por qué? Porque está el Espíritu Santo dentro de ellos. Y como David pueden decir: mientras callé, Señor, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, Señor, gemí todo el día. Porque
El pecado, ¿sabe lo que hace dentro del cristiano? Lo pudre por dentro, lo amarga, lo debilita y causa una cosa: que nos sintamos indignos de ir a la iglesia, que nos sintamos indignos de doblar nuestras rodillas para orar, que nos sintamos indignos de verle la cara a los hermanos, que nos sintamos indignos delante del Señor. Pero deberíamos decirle una cosa: no se siente indigno. ¿Quién de nosotros es digno? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos con arrepentimiento y fe. Y arrepentimiento, lo hemos dicho una y otra vez, es cambiar de actitud. Si verdaderamente estoy arrepentido, quiero volverme al Señor. Me he apartado del Señor, quiero volverme a ti, Señor. He descuidado la oración, Señor. Quiero verdaderamente orar sinceramente a ti. No quiero que llegue la noche, doble mis rodillas y solamente balbucee unas palabras que no siento en mi corazón. No quiero tomar una Biblia porque alguien me lo dijo, sino porque verdaderamente lo siento, porque verdaderamente creo que eso va a ayudar a mi alma, va a ayudar a mi vida espiritual. Pero la adoración en hipocresía no va a ser aceptada delante de los ojos de Dios. Oseas 9:4. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos. No es agradable a Dios una adoración manchada con pecado, porque será como pan de enlutados, le será a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Esa adoración manchada con hipocresía, esa adoración manchada con pecado, no es agradable a Dios. Y no entrará en la adoración a Dios. Podemos entrar en el templo físico, pero no en el templo celestial, donde verdaderamente adoramos a Dios con sinceridad. Que Dios nos ayude a mortificar el pecado, porque creemos en la salvación por gracia, que Dios por el favor inmerecido e inmérito nos ha redimido, no porque somos mejores que las personas que están allá afuera, sino porque por su amor podemos alcanzar salvación. Pero hay una pregunta que debemos hacer. Entonces, ¿vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, ¿vamos a seguir haciendo las cosas mal porque total hay gracia abundante? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dijo el apóstol Pablo, ¿cómo aún vamos a vivir en él? Si hemos muerto, recuerde, nosotros estamos muertos al pecado. ¿Y por qué estamos muertos al pecado? Porque Cristo murió. ¿Qué es lo que representa el bautismo? Que hemos sido sumergidos y sepultados. Hemos muerto al pecado. Y ahora vivimos ¿para quién? Para Cristo. Vivimos para agradar a Dios. Si hay algo que podemos decir es: amados, no encubramos nuestros pecados. No escondamos el pecado. El pecado no se esconde. El pecado hay que exponerlo. El pecado hay que confesarlo. El pecado hay que confesarlo. Porque solamente así podemos descansar. Solamente así podemos hallar descanso. Pero ¿qué pasa si nosotros con hipocresía queremos tapar el pecado? ¿Saben? Nos vamos a amargar. Nos vamos a desesperar. No vamos a hallar el descanso y el perdón. Vamos a hacer un sequedal por dentro. Porque queremos ocultar el pecado, queremos esconderlo. No escondamos nuestros pecados. Mire, vamos al Salmo 32. Salmo 32. Salmo capítulo 32. Dice así la Sagrada Escritura. Salmo 32, verso 1. Si puede, recuérdelo, subráyelo, porque este salmo nos ayudará mucho cuando estamos en esos momentos de debilidad. Mire lo que dice. Bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz o significa muy bendecido. Es decir, es muy bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Siéntase feliz porque sus transgresiones, sus pecados han sido perdonados y han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Pero qué dijo David? Mientras callé este pecado, mientras lo quise
Bajo mi manto de hipocresía ocultar, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Si el pecado lo ocultamos, ¿sabe lo que vamos a recibir? Los azotes de la mano del Señor. Y David escondía su pecado, pero de día y de noche, la mano del Señor, los azotes del Señor se agravaron sobre él. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Entonces, él estaba bien. Cuando estaban las cosas del Señor estaba bien, pero cuando ocultó el pecado, se empezó a secar. Y ese verdor que tenía ahora se volvió un sequedal. Luego viene un selah. ¿Qué significa la palabra selah? Meditación. Meditemos. Que callar el pecado, que esconder el pecado, solamente le hace daño a una persona. ¿A quién? A nosotros. A Dios no lo daña. Somos nosotros quienes somos dañados por ocultar el pecado y no reconocerlo. Pero después de esta meditación, ¿a qué conclusión llega David? Miren lo que dice el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué vino? Un descanso. Vino un descanso a él. Vino un descanso a su alma. Porque pudo hallar el perdón en Cristo. Porque no se acercó ante Dios como un hipócrita de decir, Señor, aquí está la persona perfecta. Aquí está, Señor, aquel que nunca te ha fallado. No. Él se acercó y dijo, Señor, soy un pecador, te fallé, Señor. Ayúdame a no pecar más contra ti, Señor. Ayúdame a no fallar más contra ti, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Lávame, límpiame, purifícame. Y tú perdonaste mi pecado. ¿Cómo se siente alguien que es perdonado? Tranquilo, ahora sí puedo mirarte, Señor. Ahora sí puedo doblar mis rodillas, Señor. Ahora sí puedo congregarme y mirar a los hermanos a la cara. Porque tú me perdonaste, Señor. Y aunque Satanás venga a recordarme mi pecado, yo digo, Señor, tú me perdonaste. Pecaste, va a decir el diablo, pecaste. Fallaste al Señor. ¿Pero qué vamos a responder? ¿Y qué? Cristo murió por mí. Él pagó mis pecados. Él sufrió la amarga cruz por mí. Él fue abandonado en la cruz por mi culpa. Ahora descanso en Él. Sí, pero ahora el Señor te va a disciplinar, sí. Pero Él me va a disciplinar porque me ama. Sí, voy a recibir la disciplina, sí, pero Él me ama. Él me ama y me perdona. Y estoy seguro que donde Él está yo también voy a estar. Solo por su gracia, solo por su misericordia. ¿A qué conclusión podemos llegar con lo que hemos visto en los Seas? De nada nos sirve ser hipócritas. Seamos reales y verdaderos delante del Señor. Y con humillación y humildad reconozcamos nuestros pecados. Y hallaremos perdón y descanso para nuestras almas. Oremos. Dios Padre, clamamos delante de ti y reconocemos, Señor, cada una de nuestras faltas y pecados. Señor, queremos mortificar el pecado. Queremos, oh Dios amado, por amor de tu precioso y bendito nombre, clamar delante de ti y decir, Señor, no queremos ocultar el pecado. Señor, por amor de tu nombre, trae el perdón. Trae el perdón, Señor, para nuestra alma y para nuestra vida. Permítenos, Señor, gozarnos y alegrarnos en ti. Permítanos, Señor, poder reconocer nuestro pecado, porque mientras ocultemos el pecado, mientras queramos adorar a Dios con ese pecado oculto, solamente hará heder nuestra adoración. Hará que aquella adoración esté podrida por el pecado. Padre amado y bendito Salvador, te suplico y te ruego, Dios mío, por aquellos, oh Dios Santo, que aún no han nacido de nuevo, por aquellos, Señor, que en el pecado quieren perseverar. Señor, por amor de tu nombre, te suplico y te ruego que los disciplines, para
para que por la misericordia de Dios, por esa justicia, misericordia y amor, podamos hallar disciplina en ti, Señor. Gracias te damos, y Dios guarde cada una de nuestras vidas y de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de marcharnos, vamos a volver a entonar el Salmo 2 para así despedir esta reunión. Vamos a volver a entonar este hermoso salmo para que nos vayamos meditando en él. Salmo 7. Vamos a entonar este Salmo 7. Salmo 7. Salmo 7. Jehová mi Dios amado, solo en ti he confiado. De que me hace persecución, líbrame y dame salvación. No sea que mi alma descarre como león y me destroce, sin que haya quien al final me libre de tan grande mal. Jehová mi Dios, oh mi Dios justo, si de cierto he hecho esto, si en mis manos en verdad es hallada iniquidad, si yo he dado un mal pago al que estaba en paz conmigo, antes yo di liberación al que me atacó sin razón. Mi enemigo persiga mi alma y que la tome en su palma, para mi vida en tierra hollar y mi honra en polvo dejar. Oh Señor, álzate en tu ira, levántate contra su furia y despierta en mi favor el juicio del que eres autor. Con temor te habrán rodeado los muchos pueblos congregados. Sobre ellos grande Jehová, vuélvete en alto a sentar. El Señor juzgará naciones, juzga, oh Señor, mis acciones, conforme a mi equidad y según mi integridad. Muera la maldad del injusto, mas establece tú al justo, pues el Dios justo a la sazón prueba la mente y corazón. Mi escudo fiel está en sus manos, en el grande Dios soberano, que ha obrado en gran salud al corazón de rectitud. El eterno Dios es pues justo, su veredicto es perfecto. Dios contra el que hace maldad es airado a perpetuidad. Si el impío no se arrepiente, Dios hará su espada hiriente. Su arco viene de armar y con cuidado a preparar. Y también el Señor potente preparó las armas de muerte y flechas ardientes labró, con las que al malo consumió. El impío mal ha concebido, de iniquidad se ha preñado, y sin ninguna rectitud el engaño ha dado a luz. El malo pozo ha cavado y también lo ha ahondado. En el hoyo que hizo caerá, sobre sí caerá su maldad.
mas yo alabaré al Dios santo por su justicia y con un canto. Bendeciré al santo la voz, el nombre del muy alto Dios. Gracias le damos a nuestro amado Dios. Que la gracia y la paz de Cristo sea sobre cada uno de vuestros corazones, amados en el Señor. Que tengan una hermosa semana en Cristo. Amén.